Buenos días, apreciados estudiantes del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. Un cordial saludo de paz y bien de parte del profesor John Jairo Quevedo, titular del área de Educación Ética y Valores Humanos. En esta ocasión trabajaremos el segundo periodo académico a través de la modalidad virtual, que tiene como propósito que el proceso académico no se interrumpa, sino que por el contrario logremos llegar a los objetivos planteados en cada una de las áreas, pero a través de la mediación tecnológica. Entonces, pues es importante que ustedes estén muy pendientes a través de los medios de comunicación oficiales del colegio, los correos institucionales, la página de internet y la plataforma Moodle para que todo este proceso se pueda llevar a buen término. Como ustedes bien lo saben, el motivo de que se haya acelerado el proceso de virtualización del colegio debido a la contingencia por el COVID-19. Ya me imagino que ustedes estarán enterados a través de los medios de comunicación que se declaró una pandemia por motivo de la propagación de un virus que en este momento ya se encuentra en el territorio y que es necesario tomar unas medidas de protección con el propósito de mitigar el alcance que pueda tener la enfermedad dentro de la población, sobre todo dentro de la población que es más vulnerable, digamos que en este caso son los mayores de 60 años, y pues especial protección para los menores de edad. Por eso que el gobierno determinó que hay una restricción a la movilidad de los menores de edad, y por eso pues las clases tendrán que hacerse a través de medio virtual. Pues también es una invitación para que ustedes sigan, me imagino que a través de la información que ustedes han recibido saben que hay que mantener el aislamiento social preventivo, es decir, no salir a la calle. Los menores de edad no pueden salir a la calle, los mayores de 60 años tampoco, y pues las personas que necesariamente tengan que salir por motivos de su trabajo o pues por fuerza mayor, que es necesario que tomen las medidas preventivas, como ustedes ya saben. Hay que hacer lavado de manos minucioso con agua y jabón, tener tal vez un antibacterial en gel con alcohol, estar constantemente pendiente del aseo y de los zapatos a la hora de entrar a la casa. Entonces es una invitación para que no bajemos la guardia y sigamos como sociedad tratando de reducir el impacto que la enfermedad tenga en nuestra sociedad. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad académica, pero entiende que esta modalidad virtual pues seguirá existiendo porque es una posibilidad y una oportunidad para que ustedes puedan aprender muchísimo más, valernos de todos los recursos que hay disponibles a través de internet y aprovechar las capacidades y las habilidades que tienen ustedes en materia de todo lo que tiene que ver con producción de contenidos con mediaciones tecnológicas TICs. Bueno, y nuestro segundo periodo académico tendrá una duración de 9 semanas, y esas semanas estarán entre el 22 de abril al 19 de junio y estarán distribuidas de la siguiente manera. 3 semanas para elaborar 2 talleres que estarán entre el 22 y el 8 de mayo. Posteriormente vendrá el examen parcial virtual. Ese examen parcial será del 11 al 15 de mayo, como ustedes ya saben, a través de la plataforma Moodle. Posteriormente vendrán otras 3 semanas para elaborar otros 2 talleres que estarán entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Posteriormente vendrá una semana de refuerzo que es del 8 al 12 de junio, y esa semana tiene como propósito que los estudiantes se puedan acercar a los docentes para resolver dudas, despejar inquietudes que puedan quedar en todo lo que tiene que ver con las temáticas y los conceptos, para enfrentarse al examen final, que será del 16 al 19 de junio durante esa semana. Entonces recuerden que este periodo académico constará de 9 semanas y estarán distribuidas de la siguiente manera. Se preguntarán ustedes cómo se va a evaluar el SER desde la modalidad virtual. Entonces pues hay un documento emanado de la Coordinación de Convivencia, en la cual se establecieron unos parámetros para la evaluación del SER, que estarán detallados en los encuadres de orientación de grupo y en los encuadres de cada una de las asignaturas. Pero en términos generales, la evaluación del SER va a girar alrededor de la responsabilidad con la que ustedes asuman este proceso pedagógico desde la modalidad virtual, es decir, la puntualidad,
es decir, la pulcritud de la presentación personal. No estamos exigiendo que se presente en las videollamadas con el uniforme, pero que sí es importante un vestuario adecuado, el respeto en el uso de la palabra, en seguir las instrucciones que dé el docente. La participación va a ser muy importante ahí, y pues obviamente la puntualidad en la entrega de trabajos, de informes, en la presentación de examen. Recuerden que no quiere decir que ustedes no puedan fallar, pero en el caso de que por algún motivo, fuerza mayor, deban ausentarse o no participar de alguno de los encuentros presenciales, ustedes deben entregar una excusa a la dirección académica, pues a través de correo electrónico, para que ellos nos hagan saber de qué manera nosotros vamos a solventar las calificaciones que se hayan podido dar o las orientaciones que hayan podido dar en ese encuentro virtual. Para el caso de la asignatura de ética, el área de ética tendrá sus encuentros los días miércoles. A cada uno les llegará a través de su correo el horario puntualmente con la hora exacta en la que deben estar en la videollamada. Bien, en referencia a esos talleres que mencionaba, ellos van a hacer 2 talleres para elaborarlos en un lapso de 3 semanas, antes del examen parcial y después del examen parcial otros 2 talleres. Son talleres muy sencillos que la idea es que logren acrecentar los conocimientos que ustedes deberían aprender durante el periodo, y pues no se espera que ustedes los aprendan a través del taller, sino que hay una explicación a través del video y una socialización también de conceptos en los encuentros virtuales. Entonces los talleres son, digamos, como con el propósito de que ustedes puedan implementar esos conocimientos que se han venido adquiriendo. Ustedes solucionan los talleres, los envían y se les va a solicitar unos productos. Esos productos pueden ser participación en un foro, elaboración de campañas visuales, de pronto de guiones radiales pequeños. Son productos pequeños, pero tienen como propósito ver cómo ustedes pueden materializar el conocimiento que adquirieron durante el periodo. Entonces, alrededor de el segundo periodo académico vamos a tener que estar muy pendientes, muy atentos. El profesor John Jairo, que va a estar muy pendiente de todas las inquietudes que ustedes puedan tener, y no siendo más, pues entonces entraremos en materia. Bueno, y esa es la información general alrededor de las fechas y las dinámicas propias del segundo periodo académico del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros para este segundo periodo. Esperamos que ustedes continúen muy motivados y estén muy atentos a las indicaciones por parte de los directores de curso, seguir el horario que les será enviado al correo electrónico, y que no fallen a los encuentros virtuales. Recuerden que en el caso de que por fuerza mayor deban ausentarse de un encuentro virtual con un docente, ustedes deben presentar una excusa a la dirección académica para que ellos nos notifiquen. No siendo más, entonces vamos a entrar en materia. Bien, y durante este periodo también tenemos que ver una ley que está consignada en la Ley de Juventudes, que se llama la Ley 375 de 1997. Entonces, esa Ley 375 de 1997 sería la Ley de Juventudes. Entonces, en Colombia se considera que una persona es joven hasta los 26 años. A pesar de que ya es mayor de edad, pues se sigue considerando como una persona joven. Y entonces digamos que por el enfoque diferencial de los derechos que existe en la Constitución Política de Colombia, entonces fue necesario legislar, o sea, crear un conjunto de normas que incluyan a una población pues que tiene unas características específicas dentro de la vida de la sociedad y de la nación, ¿cierto? Entonces quiere decir que va a establecer en clave a los derechos que son para todos, unos derechos y unos deberes para jóvenes, ¿cierto? Y deberes, ¿cierto? A la gente le gustan más los derechos que los deberes, pero digamos que el Estado ha pensado en que es necesario que los jóvenes se vuelvan protagonistas de la vida de la sociedad. Entonces, dentro de esta ley 375 de 1997, pues digamos que se va a ampliar la base de los derechos para los jóvenes y una especial protección para que los jóvenes desarrollen su personalidad sin restricciones, ¿no? Entonces recuerden que el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia dice que existe en Colombia algo que se llama el libre desarrollo de la personalidad,
pues digamos como un elemento esencial para el ejercicio de las libertades, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que en muchas ocasiones el derecho al libre desarrollo de la personalidad se entiende como el hecho de que déjenme tener un tatuaje y eso es mi personalidad y ya, solamente es eso. No quiere decir que el tatuaje no corresponda a su personalidad, sino que hay que ampliar un poquito la noción de personalidad y el hecho de que la personalidad también incluye algo que se llama la conciencia, y esa conciencia es ideológica, es política, es social, ¿sí? Es cultural, es religiosa, y quiere decir que hay que proteger a los jóvenes con el hecho de que durante la juventud ellos comienzan a tener, digamos, aproximación a muchas vertientes ideológicas, vertientes sexuales, vertientes, o sea, digamos, muchas posibilidades en el cual en este momento pues el joven está tratando de tomar decisiones alrededor de eso, y pues lo que se espera es que tenga la posibilidad a través de la libertad de poder elegir de manera informada. Entonces el Estado lo que debe garantizarle al joven es el acceso a la información, a la educación y el conocimiento, para que él pueda ir construyendo esa identidad y cimentarla y poderla convertir en un proyecto de vida que le satisfaga y que le haga feliz, ¿cierto? Entonces dentro de esos derechos está, pues los jóvenes tienen derecho a participar de la vida de la sociedad, quiere decir me tienen que dar derechos políticos, o sea, no solamente yo tengo que ser el que en política aplaude o que lleva los carteles o que reparte los volantes, sino que el joven también puede ser protagonista de la vida de la sociedad, convirtiéndose candidato a las corporaciones públicas. Cuando es más joven puede ser candidato a la personería de su colegio, a las instancias como por ejemplo el patrullero ambiental, el juez de paz, ¿cierto? El comisario del colegio. O sea, hay diferentes instancias donde puede comenzar a participar. Dentro de las alcaldías y las gobernaciones también hay espacios para, como por ejemplo consejos de juventudes, en donde ellos pueden digamos socializar sus inquietudes, sus propuestas, ¿sí? Su modo de ver el mundo, y pues a partir de los 18 años puede aspirar a ser concejal de la ciudad, puede aspirar a ser diputado del departamento, puede aspirar a participar de la vida política de la sociedad, digamos con algunas restricciones para la presidencia de la república, que tiene una restricción de edad y en el tema académico, pero digamos que un joven desde que se lo proponga a participar puede tener una amplia gama de escenarios en los cuales se puede materializar esa participación, y si no aspira, digamos, electoralmente nada, pues puede aspirarse a conformar un grupo de jóvenes de incidencia, un grupo deportivo, un grupo social, un grupo de danzas, un grupo religioso, un grupo de estudio, que son tan importantes cada vez que la sociedad necesita de gente que se inquiete por los fenómenos sociales. Entonces digamos que esta ley de juventudes le da la posibilidad o le da la voz a los jóvenes para que ellos empiecen a construir la sociedad, a entender que es que ellos no son el futuro de la sociedad, sino que son el presente de la sociedad, y de esa manera empiecen a incidir. Entonces, ¿de qué manera podemos incidir? Hay medios de comunicación, hoy por hoy la tecnología es una herramienta, y muchas veces un video de YouTube, una publicación en Instagram puede tener una incidencia tan grande dentro de la opinión pública, y los jóvenes en este momento que tienen el dominio sobre esas tecnologías, nuevas tecnologías, digamos que tienen un potencial tremendo para empezar a masificar la conciencia. Entonces vemos como por ejemplo los jóvenes hoy son mucho más reflexivos con el tema medioambiental, son mucho más sensibles con el tema de los derechos de los animales, con los derechos de los pueblos, con los derechos de los ecosistemas, y en la medida en que haya más gente que se sume a estas causas, pues digamos que tendremos un futuro mucho más consciente, digamos más amigable. Que los jóvenes han hablado mucho de la solidaridad en situaciones como por ejemplo estas pandemias que estamos padeciendo, ¿sí? Se han organizado socialmente para colaborar con la gente que no tiene lo que a veces otras personas sí. Digamos que el acceso a la información ha sensibilizado mucho a la juventud, y pues digamos que se espera que toda esa sensibilidad esté acompañada de un proceso educativo juicioso, riguroso, que les permita tener argumentos, conocimientos, conceptos, para poder, digamos, a partir de ellos inventar todas las prácticas que se espera que los jóvenes comiencen a construir
en la sociedad e ir impulsando a las nuevas juventudes para que sigan por el camino de, sobre todo, del trabajo, del trabajo responsable y honesto que necesita la sociedad. Entonces, en términos de la democracia juvenil, pues digamos que vivimos en un país que tiene la plataforma, que pienso yo que está un poco subutilizada, porque digamos que hay un fenómeno de apatía a la política por parte de algunos sectores de la juventud que consideran que la política es una actividad digamos que hay que rechazar porque es una práctica corrupta, porque sí, y no entienden que una cosa es la politiquería y otra cosa es la política, y que la política es una actividad humana en la cual nosotros tomamos decisiones con el propósito de causar un impacto en la sociedad, y que pues dependiendo de las decisiones que tomemos pues podemos causar mucho bien o mucho mal, y por eso es importante que quienes tomen las decisiones estén preparados, tengan conocimiento, y ojalá sean los jóvenes del país los que empiecen a transformar la sociedad. Bueno, niños, y nos quedan dos temas de este periodo, digamos que son dos temas que se pueden condensar en uno o que son complementarios. El primero de ellos, o el siguiente de ellos, se llama las competencias ciudadanas. Y el otro será el tema de la urbanidad. Entonces, ¿por qué digo que son complementarios? Pues digamos que en esencia la urbanidad tiene mucha relación con lo que es la ciudadanía, y pues más adelante lo vamos a ver. La palabra competencia significa ser capaz de o ser apto para. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a entrar a una competencia de natación, pues yo tengo que saber nadar. Quiere decir, tengo que ser competente para poder enfrentarme a una situación específica. Entonces, la competencia no significa esencialmente que yo tenga que correr o tener digamos, un enfrentamiento con otra persona y ganarle, sino tener la habilidad o la capacidad de enfrentarme a una situación. Entonces, si voy a hacer pan, pues yo tengo que saber cómo se amasa la harina. Esa es mi competencia, o esas serían las competencias que yo debo tener. Entonces hay competencias laborales, competencias sociales, competencias psicológicas, hay muchos tipos de competencias, pero la que nosotros vamos a ver se denominan competencias ciudadanas. O sea, ¿qué tengo que tener yo? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo de tener para poder considerarme un ciudadano, para poder enfrentarme a algo que se llama la ciudadanía? Entonces, definamos qué es la ciudadanía. La ciudadanía, digamos que es una capacidad que se le entrega al ser humano cuando adquiere cierta noción de madurez. Es decir, una persona cuando nace se le otorga un registro civil de nacimiento. Quiere decir, el Estado va a constatar que la persona nació, o sea, quiere decir, es un nacional y tiene la nacionalidad, por ejemplo, en este caso Colombia, pero no le confiere el estatus de ciudadano. Quiere decir, un niño no es un ciudadano, es un nacional. Quiere decir, no puede ejercer la ciudadanía. Cuando una persona cumple los 18 años, el Estado le otorga la ciudadanía, quiere decir, le concede sus derechos civiles, le entrega la posibilidad de pertenecer al Estado y de esa manera participar digamos, de actividades como la elección de sus gobernantes, como ser candidato a corporaciones públicas, incidir en la vida social, ejercer profesiones que se consideran como los derechos civiles. Entonces vamos a hablar esencialmente que ciudadanía es poder votar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del voto. Entonces, el voto es una de las modalidades de la soberanía en la cual el ciudadano es capaz de expresar una decisión de manera libre y soberana. Quiere decir que es independiente y es autónoma, es informada en términos generales, ¿cierto? En el caso de Colombia, pues históricamente el voto, pues digamos, por no haber sido enseñado de la manera correcta en muchas ocasiones, ha permitido que haya una idea equivocada alrededor del voto, que es una forma corrupta de escalar en el poder público, que el voto se compra y se vende, pero la idea es que ustedes como estudiantes entiendan que el primer valor de la ciudadanía va a ser la capacidad de votar o de sufragar. Quiere decir, yo tomo decisiones que van a afectar a toda la sociedad, y por ende, por ser tan importante, es necesario que lo tomemos con la altura suficiente para entender que esa decisión que nosotros tomamos en las urnas
Y en muchas instancias, porque no solamente se votan en elecciones para corporaciones públicas, se está decidiendo muchas veces cómo se afecta a un grupo de personas. Entonces votar sería uno de los elementos esenciales de la ciudadanía. Pero no solamente yo me puedo o me podría quedar con el ejercicio de simplemente votar. Yo también puedo ser candidato. Entonces, ser candidato quiere decir que la ciudadanía me permite a mí elegir y ser elegido, ¿cierto? Entonces, digamos que dependiendo de la edad que tenga, pues digamos, se puede participar a ciertas corporaciones. En la edad escolar surge a partir de las reformas constitucionales a la Constitución de 1991 la figura del gobierno escolar, que tiene como propósito que las instituciones educativas tengan digamos un modo de gobierno democrático en el cual los estudiantes puedan participar de las decisiones que los afectan en la construcción de su institución educativa y en digamos en el uso y el control del poder, porque obviamente en instituciones educativas hay decisiones que se toman que principalmente afectan a toda la comunidad, ya sean a los profesores, ya sea a los estudiantes, ya sea a los padres de familia y a la misma sociedad, porque un colegio es una institución del Estado. Bueno, y todo el tema de votar y de ser candidato es en clave al hecho de que en la sociedad se aspira al poder. ¿Qué es el poder? Pues la capacidad de poder transformar, ¿no? Entonces, el ciudadano le confiere el poder a otro ciudadano a través del voto de que decida por él, o el candidato busca el apoyo popular a través del voto para poder acceder al poder, porque tiene un programa de gobierno con el propósito de mejorar las condiciones de los habitantes, de quienes votaron por él. Pero no solamente la ciudadanía se expresa en votar o ser candidato, sino que además yo puedo formular proyectos de ley, yo puedo presentar iniciativas legislativas, puedo revocar mandatos, quiere decir, hay personas que llegan al poder y no hacen nada o que ejercen mal el poder o en contra de las disposiciones del pueblo, entonces también se puede revocar su mandato. Se puede votar también por iniciativas y no necesariamente por candidatos, por ejemplo a través del referendo constitucional o a través del plebiscito. Además de eso, hay que extender que las competencias ciudadanas son una herramienta fundamental para la resolución de los conflictos. Entonces aquí es importante, vamos a escribir resolución de conflictos, porque hay una noción equivocada del conflicto. ¿Qué quiere decir? Nosotros entendemos el conflicto como una situación antagónica una situación antagónica de dos posiciones, de dos personas que sostienen, o de dos grupos, o de dos corrientes filosóficas o históricas que digamos que son contradictorias y que necesariamente necesitan que una sea eliminada para que la otra pueda prosperar. Y pues es una noción equivocada del conflicto, pues que en el caso colombiano nos ha traído una guerra, pues algunos dicen que de 200 años, desde la época de Simón Bolívar y Santander, y otros dicen que a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que surgen los conflictos agrarios, que surgen los conflictos políticos, la falta de espacios políticos, y eso conlleva el surgimiento de la aparición de grupos armados, grupos subversivos, pero también la falta de fuerza por parte en ocasiones del Estado de poder ejercer el control sobre los territorios, da la oportunidad al surgimiento de bandas delincuenciales, de grupos o de narcotraficantes o de mafiosos que comienzan a ejercer el poder a través de las armas y no a través de la democracia. Entonces digamos que es importante entender que el conflicto no necesariamente significa la eliminación del otro, sino que por el contrario, el conflicto genera diversidad. Es decir, si una persona piensa una cosa y otra persona piensa otra cosa, no quiere decir que ellos deban dejar de existir, sino que puede darse el caso de que hayan dos corrientes que sean complementarias y que puedan provocar que hayan conclusiones más diversas o el surgimiento de una cultura más próspera y más diversa, que es lo que ha pasado aquí en Colombia, que es entre liberales y conservadores. Se consideró que el conflicto era irresoluble y comenzaron los enfrentamientos que llevaron a lo largo y ancho del país una cantidad de muertos que afectaron a toda la sociedad colombiana y que nos siguen afectando.
Entonces, en el caso de la resolución de conflictos, no solamente es para resolver conflictos armados, pues entre pandillas, entre bandas delincuenciales, sino también para resolver conflictos personales, para resolver conflictos familiares, conflictos sociales de la comunidad como tal. Y entonces son las habilidades que yo tengo para entender de qué manera se puede dialogar, cómo se puede mediar, cómo se puede analizar los argumentos con el propósito de establecer o sacar de allí, de manera sintética los postulados para que no se pierda en el conflicto las razones esenciales o argumentativas para poder generar una solución, que esa solución también probablemente se convierta en un conflicto, pero que sepamos también que de ese nuevo conflicto podemos generar un nuevo diálogo que pueda comenzar a generar soluciones dentro de ese mismo conflicto o una resolución de los problemas sociales. Entonces, en términos generales, todas estas competencias ciudadanas nos van a permitir una vida en sociedad. La gente que vive en las ciudades necesita tener esas habilidades en clave a la urbanidad. Urbe significa ciudad, o urbanización es la figura humana en la cual las viviendas comienzan a quedar tan cerca que es necesario comenzar a hacer obras de infraestructura que las comuniquen, como carreteras, vías, alcantarillado, y ese tipo de organización social cuando la vida social está atravesada por relaciones tan cercanas en un edificio, en un conjunto cerrado, en un barrio, pues comienzan a surgir nuevamente los conflictos, comienzan a surgir la cultura, comienza a surgir una apropiación a los modos de hacer, al modo de entender el mundo. Entonces es importante que existan unas normas de urbanidad, pues que algunas también son legales, por ejemplo no se pasa el semáforo en rojo, camine por la cebra, se da el paso, respete a los peatones, a los transeúntes. Todas esas son normas de urbanidad que están cifradas también en códigos legales, pero también hay unas normas de urbanidad, digamos, que son familiares, que le enseñan a uno, por ejemplo, no hable con la boca llena, no ponga los codos sobre la mesa para comer, de las gracias, al entrar salude, sea respetuoso, sea moderado con el tono de la voz, no sea arrogante, no eleve el tono de la voz, no sea injusto. Ese tipo de cosas y habilidades de la urbanidad, pues digamos que están muy dadas por las pautas de crianza que los padres de familia enseñan a sus hijos en forma de valores y en forma de moral. Entonces digamos que recurren, por ejemplo, a lo que ha dicho la religión, la Biblia, en referencia a no matarás, a no levantarás falsos testimonios, no mentirás, todo este tipo de cosas. Al final son también normas de urbanidad que le van a permitir a los ciudadanos una convivencia más pacífica. Bueno, apreciados estudiantes, y pues alrededor de los temas de la educación ética y valores humanos, pues es necesario que nosotros hagamos, digamos, una explicación general alrededor de lo que es el concepto de ética y cuál es el concepto de moral, cuáles son sus diferencias y cómo ellos van a después a originar el tema de los valores. Entonces, voy a sintetizarlo de la siguiente manera, que es una manera sencilla de entenderlo, ¿cierto? Y de explicarlo. Entonces, esta es la ética y esta es la moral, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí que la ética es la pregunta y la moral es la respuesta. Listo. Entonces, ¿qué es la ética? Entonces, la ética es una rama de la filosofía, o sea, es una de las preocupaciones, de las 5 preocupaciones de la filosofía, o las preguntas intemporales de la filosofía, que es intemporal, es decir, que nos la venimos preguntando desde que el hombre empezó a hacer filosofía hasta el día de hoy, y al parecer no tenemos una respuesta que haya satisfecho a todo el mundo. Entonces digamos que esas preguntas que no tienen una respuesta formal como tal, las denominaremos preocupaciones filosóficas. En este caso la ética es una de ellas, y se pregunta por qué es el bien y por ende pues y el mal. Entonces digamos que esa es la pregunta que resuelve la tensión de la preocupación ética. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Pues digamos que históricamente a nosotros nos han enseñado a través de los valores culturales, de la crianza, de las tradiciones, nos dicen que ciertas cosas son buenas o que son malas, pero resulta que cuando el individuo se
toma la posición reflexiva, es decir, ¿por qué me dicen que esto es bueno? ¿Por qué me dicen que esto es malo? ¿Por qué me dicen que esto es el bien? ¿Por qué me dicen que esto es el mal? Y comienza esa atención a provocar decisiones como tal. Entonces digamos que eso es una reflexión ética. Entonces, por ejemplo, en el caso de por qué debo yo tomar las armas para ir a una guerra, entonces si a mí me han dicho que matar es malo, entonces ¿por qué me van a dar, por qué voy a tener méritos por matar personas si los mandamientos dicen que matar es malo? Entonces comienza una tensión ética que es una reflexión, pues digamos que es muy propia de la vida humana. Entonces estamos constantemente, cada decisión que tomamos, si voy a salir de la casa, voy a llegar tarde, eso está bien o eso está mal, porque está bien, porque está mal, y de qué manera yo decido. Entonces la pregunta siempre va a ser ética, sin importar cuál decisión usted tome. En el momento en que usted está preguntando y está sopesando argumentos en referencia a los actos como tal y cuál es la base sobre la cual yo tomo mis decisiones. Entonces ya viene después la moral. Entonces la moral siempre va a ser la respuesta. Entonces le van a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. En la moral, entonces hay un conjunto de cosas que se consideran que son buenas y un conjunto de cosas que se consideran malas, pero digamos que no tiene matices, sino que se espera que siempre en ciertas circunstancias la gente decida de una manera. Entonces, por ejemplo, los códigos morales son las leyes. Entonces en las leyes no hay así, digamos, campo para la especulación, sino que en el caso, por ejemplo, que un acto se considera un delito, pues si la persona incurre en esa práctica, se considera un delito y por ende tendrá una pena. Entonces todo esto que se refiera a la positivización, o sea, al escribir como tal, que se considera bueno y que se considera malo, se va a denominar moral. No solamente la vamos a encontrar en las leyes, ¿cierto? Vamos a encontrarlo también en las normas, ¿cierto? Normas de convivencia. De pronto le dicen a uno, bueno, la hora de llegada en esta casa puede ser máximo a las 8 de la noche. Eso es una norma moral, porque pues no fue una reflexión ética de cada individuo, sino que fue, digamos, una norma que se impone con el propósito de regular un comportamiento, y pues puede tener argumentaciones que tengan que ver, como por ejemplo no se llega tarde pues porque necesitamos tener tranquilidad, usted en dónde estaba, si usted está bien, si no le pasó algo, usted, sí, el esquema de protección familiar puede tener muchas justificaciones, pero cuando la norma se escribe como tal y se positiviza para todos los casos, entonces en ese caso se considera que es un elemento de la moral. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios están escritos, ellos están escritos desde hace mucho tiempo, y digamos que se espera que la gente los siga y los practique pues como un recurso moral que tenga unas repercusiones en la sociedad, para que la sociedad se regule, para digamos, para evitar situaciones en las cuales haya vulneración a las personas. Entonces digamos que se recurre a las enseñanzas bíblicas, a los mandamientos, porque digamos que casi todo en la sociedad occidental tiene como insumo esencial los mandamientos de la ley de Dios. ¿De dónde salen las leyes? Pues de los mandamientos. ¿De dónde salen las normas? Pues de los mandamientos. La constitución política, ¿de dónde sale? Pues de los mandamientos. Sí, digamos que de dónde salen las enseñanzas de papá y mamá en la casa, pues también provienen de los mandamientos. Digamos que es como el insumo moral general, ¿cierto? Entonces la moral espera tener una explicación hacia las situaciones que tenga que decidir las personas a lo largo de la vida, y digamos que cuando la moral está tan segura de que esas pautas de comportamiento son tan necesarias, las sintetiza en actitudes y digamos en elementos que espera que los ciudadanos y que los miembros de una sociedad digamos practiquen, y a eso lo denominan los valores. Entonces ahí en la filosofía los valores los estudia una rama de la ética que se llama la axiología. Entonces la axiología se preocupa por cuáles son las síntesis morales, o sea, después de haber hecho el código moral, ¿qué queremos o qué pretendemos nosotros de manera sintética del individuo, del ciudadano? Entonces, todo esto para explicar pues que hay un listado de valores que muchas veces pues se dicen, se repiten, se enseñan mucho, sobre todo en las clases, y pues que debe también haber una reflexión pues cuáles son las características de esos valores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño listado de valores y vamos a tratar de reflexionar un poco sobre ellos
a ver si de pronto nosotros estamos haciendo el ejercicio de pensar lo que se nos considera, ¿no? O que consideramos nosotros que es algo que nosotros debemos practicar, y porque algunos valores, e incluso en algunas ocasiones, pueden llegar a ser antagónicos. Entonces, uno de ellos es el valor de la honestidad. Entonces, la honestidad, digamos que está muy ligado a una virtud que se denomina la sinceridad. O sea, ¿cómo hago yo para ser honesto? Pues tengo que ser sincero, ¿cierto? Esa es la virtud que me permitirá ser honesto. Entonces, ser honesto, digamos, ser transparente, una persona que sea capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos y los hechos, lo que ha visto, de una manera serena, tranquila, y pues apegada siempre sobre todo a los hechos, ¿cierto? Entonces, digamos que en el caso de la honestidad, pues digamos que pues no creo que en ninguna instancia de la sociedad, ni en la familia, ni en la sociedad, se le diga a la gente que no sea honesta. Pero cuando usted va a ver la sociedad, usted va a ver que, por ejemplo, el niño dice mentiras, el adulto también dice mentiras, se hace negar cuando lo llaman por teléfono, dice que no está cuando sí está, dice que estaba en un sitio cuando estaba en otro, ¿cierto? Recurre a la mentira. Inclusive en algunas profesiones es común que se deba recurrir a la mentira para poder tener éxito. En ocasiones, por ejemplo, en el caso del derecho, a veces muchos abogados apelan a la mentira, cuando el derecho no significa que, si el derecho gira alrededor de la noción de la justicia. Pero entonces digamos que el éxito social está cifrado en la capacidad que yo logré demostrar que mi argumento es más válido que el otro, pero no una aspiración realmente a que se conozca la verdad o que se conozca la honestidad. Digamos que pues en el mundo moderno cada vez es más común que para nosotros la honestidad se vea un poco desdibujado, inclusive a partir de los fenómenos, por ejemplo, de las redes sociales. Pues digamos que las fotografías que nosotros estamos viendo a través de las redes sociales distan mucho de la realidad, pues porque digamos que todo el tema de la edición fotográfica, el mejoramiento de la imagen, entonces uno resulta pensando que una persona tiene cierto tipo de vida cuando en realidad no es así. Entonces digamos que la honestidad en el día de hoy es una necesidad social, en la medida de que pues podríamos aspirar a un mejoramiento social si la gente practicase más la honestidad. O sea, en la realidad se puede ser totalmente honesta. Mucha gente considera que no, porque en la medida que uno comienza a convertirse en una persona demasiado honesta, ¿sí?, puede comenzar a herir susceptibilidades o a hacer pensar que los demás puedan empezar a pensar que uno es una persona egocéntrica o de pronto un poco arrogante con sus argumentos, simplemente por el hecho de decir las cosas como uno considera que son, ¿sí? Pero entonces cuando uno dice las cosas como considera que son, a veces se apega uno tanto a sus argumentos que resulta, digamos, apegándose tanto a ellos y defendiéndolos tanto, pues que también eso es síntoma de falta de solidaridad y de empatía. Entonces digamos que cuando nosotros analizamos un valor, no vamos a darlo por sentado de que ser honesto es bueno en todo momento y porque sí, sino entender cómo ese valor, que es una aspiración social, una aspiración cultural, una aspiración filosófica, se puede implementar en la sociedad y de qué manera se está implementando, y de una manera reflexiva entender cuáles son realmente las necesidades de estos valores que existen, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y cuáles son sus principales valores? Entonces yo soy muy honesto y soy muy leal, ¿sí? Entonces aparece otro, la lealtad, ¿cierto?, como un valor, ¿cierto?, que de por sí en muchas ocasiones puede ir en contra de la honestidad, porque la lealtad, digamos que es un apego, una afiliación hacia una causa, hacia una persona, hacia una, digamos, frente a un propósito. Y entonces resulta que muchas veces la lealtad los lleva a uno a tener tanto apego a una causa que comienza uno a evitar escuchar los argumentos que puedan estar en contra, a no sopesarlos, a no valorarlos de una manera sensible, sino más bien y digamos más rigurosa, sino que uno comienza a pegarse por cariño, por afecto a algo. Muchas veces pasa
con los equipos de fútbol. Entonces yo me apego al amor a mi equipo de fútbol, no me importa si el otro equipo jugó mejor, no me importa si el otro jugador tuvo una práctica deportiva mejor, yo simplemente espero siempre que mi equipo gane por encima de todo, sea como sea. Y eso entonces digamos que es un desdibujamiento real de los valores, ¿sí? Porque pues digamos que la lealtad sería la capacidad o la habilidad de mantenerse ligado a una causa, a una persona por empatía y por argumentos sobre todo. Y pues digamos que la lealtad no significa necesariamente que uno sea deshonesto, porque una de las cosas que debería ser una persona leal es ser honesto con su causa, ser honesto con esa persona a la que dice que es leal y decirle en el momento en que considera que está equivocado, pues porque está equivocado, y eso de ninguna manera debería significar que una persona no es leal cuando le dice la verdad a otra persona. Entonces digamos que hay que volver a replantear, digamos, el esquema como nosotros vemos los valores, porque son una oportunidad para que nosotros, digamos, construyamos nuestra identidad y cimentemos nuestras relaciones sociales, pero basados en unos paradigmas de criterio que no correspondan solamente a la necesidad del día, sino, digamos, a un proyecto de vida y a un modo de ver al mundo y de relacionarse con los demás, ¿cierto? Entonces, alrededor de estos valores, pues digamos que podamos incluir algunos de los valores de la vida franciscana, o sea, que son también muy importantes, ¿no? Obviamente, pues también no quiere decir que los franciscanos no aspiren a la honestidad, a la lealtad, obviamente también, pero digamos que dentro de la vida franciscana hay unos valores que se consideran muy importantes, pues porque tienen mucho que ver con la vida de San Francisco de Asís. Uno de ellos, como ustedes saben, es el valor de la fraternidad, ¿cierto? Entonces la fraternidad va a ser muy importante porque fraterno significa hermano, quiere decir yo voy a considerar a las demás personas, al prójimo, como un hermano, ¿sí? Pues el amor que uno le profesa a los hermanos, pues es un amor muy grande, superlativo, que uno piensa o considera que siempre debe causarle el bien, estar siempre al lado de su hermano, ¿cierto? Pero digamos que en el modo de entender franciscano, el concepto de hermano se extiende también a los fenómenos de la naturaleza y a los seres que están vivos, ya los animales, pero también al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, hermano será también, por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna, el hermano sol, la hermana luna, el hermano río, el hermano, ¿sí?, agua, y los animales van a ser hermanos. Entonces quiere decir que en esa perspectiva de la fraternidad yo no le causaría un daño a mis hermanos. Entonces digamos que dentro de la filosofía franciscana este va a ser uno de los cimientos del ambientalismo en el mundo, porque digamos que la fe católica extiende el modo de ver de San Francisco de Asís para, motivar a los feligreses a una vida mucho más cercana a la conservación de la naturaleza, al convivir con el medio ambiente sin impactarlo de manera negativa. Y digamos que ese es uno de los valores que va a ser fundamental dentro del esquema de vida franciscano. Otro de los valores franciscanos que va a ser muy importante es el valor de la minoridad, ¿cierto? Entonces la minoridad es un modo de vida, un modo de ver las cosas en las cuales yo siempre me voy a poner en el papel de el menor de los hermanos. Quiere decir, yo no voy a aspirar a tener una posición social o una posición en la cual yo esté por encima de los demás, sino que siempre me voy a poner en el papel del que está sufriendo, del que está disminuido, del que tiene dificultades, y me voy a poner desde ese lugar. Yo voy a trabajar y voy a tratar de apoyar y de construir una sociedad, pero no desde la arrogancia, sino desde la humildad como tal. Pues también ahí podríamos hablar del valor de la humildad, el valor de la solidaridad y otros valores que pues son muchos, pero digamos que en términos generales los que veríamos durante este periodo serían estos cuatro. Bueno, apreciados estudiantes, espero que este video informativo les haya servido bastante. Recuerden que pues, no va a ser la base para todos
para todo el trabajo en este segundo periodo, sino que simplemente pretende ser una explicación muy somera de algunos de los temas que vamos a ver durante el periodo. La idea es que dentro de esos encuentros virtuales que nosotros tengamos los días miércoles podamos solucionar dudas, poder profundizar un poco más los temas, ejemplificarlos de una manera, socializarlos de una forma que ustedes los puedan involucrar dentro de los conocimientos que ustedes necesitan para su vida. Recuerden que este proceso de virtualidad digamos es una oportunidad, una posibilidad para que ustedes ganen autonomía en sus procesos de formación, que ojalá ustedes lo valoren de esa manera y puedan digamos ampliar la base de los conocimientos que puedan tener. Ustedes tienen a su disposición muchos medios tecnológicos, el uso de la tecnología, del internet, de las videoconferencias va a ser una oportunidad que pues se convertirá en un insumo muy esencial para su vida personal y familiar. Entonces recuerden que hay que estar muy pendientes de las fechas de entrega a través de la plataforma Moodle, de la página del colegio, las redes sociales del colegio, y les agradezco mucho por su atención y que tengan un feliz día.